Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Espero que tengan buena mañana. Hoy tenemos de invitada a la masterclass a Constanza, Corazón de Robota. Eh, bueno, vamos a dar paso a iniciar la sesión. Constanza Piña es una artista visual, bailarina, investigadora, educadora, independiente, enfocada en la experimentación con medios electrónicos, tecnologías libres y metodologías DIVOS. Hazlo con otros y hagámoslo juntos. Sus propuestas artísticas se presentan en diversos formatos, integrando la danza, performance, sonoras y obras de carácter participativo. Su trabajo explora el ruido como fenómeno sonoro, político y cultural. Hace una reflexión sobre los conjuntos humanos, no humanos, tecnológicos y el rol de las máquinas en nuestra cultura, posicionando la academia, el antropocentrismo, el capitalismo y el tecno-heteropatriarcado como agentes que se contraponen en el conocimiento abierto, la autonomía y la valoración del trabajo técnico manual. Creo que ahí- bueno, Constanza nos va a hablar sobre su proyecto Kipu, el computador prehispánico electrotextil. Y bueno, las dejo ir con ellas para esta masterclass, tercera masterclass de la web. Hola, muy buenas tardes. Bueno, buenos días a todos. Acá son buenas tardes. Bueno, donde sea que estén aquí compartiendo esta masterclass, bienvenidos. Bueno, como ya me presentaron, mi nombre es Constanza Piña y les voy a hablar de un proyecto de investigación que yo vengo realizando más o menos del año 2013, que es sobre el sistema del quipu, que es un sistema prehispánico que, por lo menos cuando yo comencé esta investigación, por ahí el 2013, no había mucha información eh, sobre este sistema y me pareció curioso que yo justamente fue cuando estaba aquí en Alemania que me enteré de la existencia de los quipus, ¿no? Entonces, bueno, me generó esta contradicción de que por qué nosotros en nuestro territorio teníamos tan poca información sobre nuestras tecnologías ancestrales, ¿no? Y entonces, a ver, estoy compartiendo pantalla, quiero ver la otra pantalla yo. Mi investigación surge cuando yo encuentro este libro que están viendo ahí, que se llama Signos del Quipu Inca, Código Binario, que habla sobre este sistema de codificación que usaban mayormente los incas. Sin embargo, el uso del quipu más o menos se data de unos 4100 años previos al colonialismo español y se utilizaron hasta el siglo XX. Esto quiere decir que partió más o menos en la cultura caral, que son como entre 3000 y 1800 años antes de Cristo, luego pasando por el Imperio Wari, que son más o menos 3000 y 1800 años, o sea, perdón, 600 a 1100 años después de Cristo, y el Imperio Inca, que fue su mayor uso, que fue entre el 1400 y 1532 años después de Cristo. Y también se dice que durante el siglo XVI y el siglo XVII se utilizaron para los juicios donde testigos andinos utilizaban los quipus como para estar presentes y dar sus testimonios. Entonces, mayormente mi investigación se basó en este sistema como un sistema de cómputo ancestral y me interesaron sus características similares a los sistemas de cómputo que utilizamos actualmente. Entonces, mi investigación se basó en posicionar al quipu como un sistema tecnológico andino ancestral eh, y complejo, ¿no? Tan y cual en la misma jerarquía que un computador como lo conocemos actualmente. Y entonces, más allá de las investigaciones en el campo de la antropología o las investigaciones en cuanto a la historia, yo más bien mi investigación se basó en una especulación artística.
Entonces eso es lo que voy a compartir hoy día, y aquí lo que están viendo son ¿cómo decía? El temario de lo que voy a hablar hoy día. Y entonces, en primera instancia, voy a hablar del quipu como un sistema de cómputo ancestral y la matemática textil. ¿Qué son los quipus y lo que se sabe de su historia? Luego, conceptos artísticos especulativos, como es el kipunk, la kipumancia y el kipunaira, ¿no? Entonces son estas ficciones o futurismo andino narradas desde nuestro territorio, digamos, sudamericano, eh, que son artistas contemporáneos que hacen referencia al quipu en su obra, ¿no? Por otro lado, luego en la tercera parte vamos a hablar de computadores, telares, códigos, cuerdas y memorias, ¿no? Y principalmente la relación de las mujeres en la informática y la astronomía. Digamos que en esta parte es donde hago la relación del quipu con los sistemas de cómputo o la astronomía y la informática actual. Y en último lugar, ya les voy a mostrar la obra, el quipu, la instalación que yo y un grupo de chicas construimos y que se ha presentado y que actualmente está en exhibición en el centro ZKM acá en Alemania. Entonces, primero, el quipu como computadora ancestral y la matemática textil. Entonces, primero, ¿qué es un quipu, no? La palabra quipu significa nudo o anudar, ¿no? Y podemos decir que los quipus son libros que no están escritos en papel, que es un sistema mnemotécnico, es decir, para memorizar, y que es un dispositivo de almacenamiento de información a la vez, ¿no? O sea, además de ser la interfaz con la que podemos interactuar, también en sí mismo es el código. Entonces, podríamos hablar de un computador ancestral, ¿no? También, yendo más allá del quipu en sí mismo como un instrumento, como un artefacto, tenemos que pensar en la idea de la palabra quipu como anudar, que representa metafóricamente un acto de vinculación o compromiso dentro de las sociedades andinas, ¿no? Entonces es un pacto social de acumulación de constancias de que cada casa o cada vivienda, ¿no? Cada familia ha aportado como debe, y es una muestra de reciprocidad y de la solidaridad que están funcionando dentro de esta sociedad, ¿no? Entonces, más allá de tipo como nudo, como código, también metafóricamente es una cosmovisión andina que tenían nuestros pueblos originarios. Acá podemos ver algunos acercamientos y algunas imágenes de diferentes tipos de quipu, donde podemos reconocer algunas características, digamos, de acuerdo a su estructura y organización, ¿no? Por ejemplo, en la primera imagen se ve un quipu de doble cuerda, de dos cuerdas horizontales, del cual se desprenden cuerdas que están separadas por espacios, ¿no? Y en el de abajo también se ven separaciones de espacios de las cuerdas colgantes y una organización cromática también, ¿no? Acá podemos ver también otro tipo de organización en el cual cada cierta cantidad de cuerdas se dejan espacios, ¿no? Y luego van cambiando también los colores, o también, si se fijan en detalle, hay cuerdas que están trenzadas y con dos colores diferentes, ¿no? Y también podemos ver que hay nudos largos, ¿no? Y que los nudos más o menos están ubicados en la misma posición en las diferentes cuerdas que están colgando. Acá vemos otro tipo de estructura de los quipus, que son quipus que, digamos que esta cuerda principal de donde se desprenden las otras cuerdas, es un aro, es una especie de arco más que una cuerda suelta, ¿no? Y
en vez de nudos, podemos ver colores de cuerdas, diferentes colores de cuerdas entorchadas alrededor de las cuerdas colgantes. Este tipo de quipus son de la época Wari. Luego, en el Imperio Inca se ven más los quipus con nuditos. Ay, no, me fui. Ah, aquí. Bueno, esta imagen que no se ve tan nítido es la imagen del astrólogo poeta que tiene un quipu en la mano, ¿no? Entonces podemos ver cómo los quipus eran un instrumento que permitía plasmar observaciones astrológicas. También era un instrumento que permitía al imperio inca hacer censos de sociedad, o sea, tenían también un uso administrativo y también tenían un uso narrativo, ¿no? Se contaban historias, poesías. Entonces hay diferentes tipos de usos que se les daban, ¿no? Esta imagen que ven aquí es un quipu anómalo que se llama el quipu de Rapaz, que dataría más o menos del siglo XIX y que incluye fragmentos de cuero sin curtir, mechones y pompones de lana, así como figuritas textiles que representan personajes vinculados al proceso de independencia de Perú, donde la región de Ollón tuvo participación en los movimientos tácticos del Ejército Libertador. Entonces, bueno, quise incluir esta imagen porque me pareció que dependiendo de cada época, el quipu iba incorporando nuevos elementos y realmente no es un instrumento andino tan, o sea, si bien es muy antiguo, su uso se prolongó durante bastantes décadas, incluyendo la liberación, el proceso vinculado a la independencia del Perú. Y, aquí también hay otro quipu curioso, que es el quipu de tabla de mangas, que es un quipu donde aparecen los nombres de las personas empadronadas en una comuna y un nudito al lado. Entonces, también ahí podemos entender que hay cierto paralelismo entre un sistema de escritura y de codificación, ¿no? Sin embargo, también vale decir que hasta el día de hoy el código del quipu no ha sido descifrado, ¿no? Sin embargo, sí se reconoce que hay una estructura de la cual vamos a hablar más adelante. Sí, como pudieron ver en las imágenes, se puede identificar que la organización de las cuerdas no es azarosa, que responde a cierto patrón, pero aún así, y creo yo que por suerte, aún no ha sido descifrado. Bueno, ahí hay otras imágenes de este equipo de tabla de mangas. Y bueno, el quipu por sí solo era un instrumento, como decía, donde se anudaba y se codificaba información mediante nudos. Sin embargo, estaba asociado a otros sistemas de cómputo andino, como lo es la yupana. En la imagen anterior, voy a regresar, se podía ver en la esquina inferior izquierda de la pantalla estos cubitos como dados que tienen agujeros blancos y negros. Esa sería la yupana, que la podemos ver acá, que es un dispositivo de operaciones aritméticas complejas, en el cual dentro de estos casilleros y separaciones se ponían granos, por ejemplo, de maíz o piedrita, y se podía hacer cálculos con números muy grandes, muy complejos, y se utilizaba, por ejemplo, para contar qué sé yo, ¿cómo se llama? Cosechas, cuánto se sembró, cuánto se cosechó. Eh, y esto se dice que los quipus estaban asociados a esta tabla. Muchas veces se dice que cuando iban a hacer lecturas de los quipus los desplegaban en el piso y iban poniendo piedras blancas o piedras negras, como para ir traspasando la información de un sistema a otro sistema.
Y también está este sistema como logográfico asociado que se llaman los tokapus, que son formas geométricas esto sí se puede asociar más a un tipo de escritura, ¿no? Muchas veces los podemos ver en tejidos o pintados en cerámica o esculpidos en madera. Y bueno, siempre encontramos como más o menos estas imágenes donde podemos ver que este tipo de sistemas o de notación participan en un conjunto, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas cosas que se especulan y que se deducen, que como digo, no se ha descifrado aún el código a ciencia cierta, no podemos saber qué decía cada símbolo. Sin embargo, sí se puede, a través de los cronistas, identificar que había una relación entre todos estos sistemas matemáticos textiles en la cosmovisión andina en general. Entonces, ahora yendo como a la característica de los quipus, como habíamos visto en imágenes anteriores, habíamos visto que había una cuerda de las cuales se desprenden otras cuerdas, ¿no? Entonces, esta cuerda se le llama la cuerda principal, que puede ser una cuerda o un arco, como lo habíamos visto en el caso de los quipus wari, ¿no? También esta cuerda principal generalmente termina en un nudo. Este nudo nos diría de qué está hablando este quipu, ¿no? Sería como el nudo principal, el cual podríamos identificar qué tipo de quipu es y qué información tiene. Luego de esta cuerda principal tenemos las cuerdas colgantes, que son cuerdas que tienen diferentes colores, tamaños y están a veces separadas por espacios. De estas cuerdas pueden llevar nudos, pero además pueden llevar otras cuerdas colgantes que se llamarían cuerdas subsidiarias, ¿no? Luego tenemos los nudos, ¿no? Que podemos identificar nudos simples o nudos largos, es decir, como con más vueltas. Hay nudos en forma de 8 o la falta de nudo vendría a ser como representar el 0, ¿no? También podríamos identificar que hay un sistema posicional, es decir, que la posición que usa el nudo en la cuerda representa algo, ¿no? Y, es decir, hay nudos que están más abajo, otros más arriba y en sí están alineados. Ahora vamos a ver una imagen de lo que estoy hablando. También podemos ver espacios entre las cuerdas, diferentes colores y diferentes materiales. Información numérica, cuantitativa o narrativa, y los quipus anómalos como el que vimos ahora, ¿no? Aquí habría como una imagen de lo que sería la estructura del quipu, ¿no? Y, ¿me escuchan? Estaba escuchando. Bueno, ahí podemos ver la estructura de lo que estábamos hablando, ¿no? Donde podemos ver la cuerda principal, las cuerdas colgantes y cómo se desprenden, ¿no? Se desprenderían las cuerdas subsidiarias, ¿no? Aquí podemos ver los tipos de nudos del quipu, donde tenemos los números desde el 1 hasta el 9, que serían los nudos largos, ¿no? Los que tienen más vueltas. También están los nudos en forma de 8, que sería el que está ahí con la letra G. Bueno, más o menos eso sería como una visión explicativa de cómo serían los números, los números representados en nudos, ¿no? Por otro lado, tenemos 7 niveles de información binaria que se podría también interpretar en los quipus, ¿no? Esto según el libro de Gary Hurton, el que les mostré al inicio, que es el libro en el que yo me basé para realizar esta investigación, ¿no? Entonces, identifica 7 niveles, es decir, que el quipu lo posiciona como un computador de 7 bits, ¿no? En ese sentido, el primer bit sería si el material es algodón o lana, ¿no? El segundo, información binaria, podría ser la clase de color,
que aquí esto hay que entender más la cosmovisión andina, en la cual los colores se separaban como en arcoíris rojo o en arcoíris oscuro o de luto. El arcoíris rojo serían los colores de tinte claro, más rojizos, pero con mezclas hacia el amarillo, es decir, son un poquito más claros. Y el arcoíris oscuro serían los que tienen mezcla con el violeta. Entonces serían colores más oscuros, ¿no? También el factor binario se puede identificar en el torcido o hilado de las cuerdas. Es decir, si las cuerdas están torcidas hacia la izquierda o hacia la derecha, que en el libro lo menciona como S o Z, ¿no? Y también tenemos si estas cuerdas cuelgan hacia adelante del hilo principal, que lo cual le llama recto, o verso, ¿no? Que sería hacia el otro lado. Digamos que si desplegáramos el quipu en el piso, se podrían ver cuerdas que caen hacia abajo y otras que salen hacia arriba. Acá en esta imagen lo podíamos ver, ¿no? Que hay una cuerda que sale hacia arriba y tiene una cuerda también subsidiaria, ¿no? Superior. Bueno, también tenemos la direccionalidad del nudo, lo que quiere decir que si el nudo fue torcido hacia la izquierda o hacia la derecha, que podría ser S o Z. Por otro lado tenemos la clase numérica. Aquí también hay que entender más bien la cosmovisión andina, porque para nosotros existen los números pares e impares, y ya. Pero sin embargo, en el mundo andino, que es un mundo dual, cuando tenemos el número 12, no podemos hablar de un número par o impar simplemente, porque ahí tenemos, por ejemplo, un número impar acompañado de su pareja par, ¿no? Entonces, eso es un tipo de clase numérica, que esa es la información que están en los nudos y puede tener un tipo u otro tipo, ¿no? Depende cómo lo clasifique. Y por otro lado, otro nivel de información binaria puede ser el tipo de información que lleva el quipu, si es información numérica decimal o no decimal. A ver, ahora vamos a ir viendo un poco estos conceptos, ¿no? Entonces aquí vemos el torcido de las cuerdas, que puede ser S o Z. Tenemos la forma de anudar el nudo recto o verso. Tenemos también cómo se hacen los nudos largos en S o Z. Aquí en esta imagen también podemos ver las maniobras o movimientos de cómo se torcería el hilo, por ejemplo, en la parte de abajo, cuando tenemos un nudo en forma de 8, cómo serían las maniobras para los nudos largos, para los nudos simples, ¿no? Después les voy a mostrar, para no salirme ahora de la presentación, hay un video que explica toda la estructura del quipu. Pero ahora voy a seguir con esta parte para no saltarme. Bueno, pasando a la segunda parte de la presentación, les quería contar sobre obras artísticas contemporáneas que hacen una reflexión sobre los quipus y ficcionan la incorporación del quipu como un instrumento actual, y desarrollan propuestas tecnológicas contemporáneas, tomando conceptos de la ancestralidad andina y trayéndolos hoy día como para revivirlos y resignificarlos, ¿no? Entonces voy a partir por el concepto de Kipung, que sería como una ciencia ficción andina o un ancestrofuturismo o tecno-shamanismo o narrativa mágica, como lo mencionan sus autores, que sería Josué Luis Jacome y Noé Mayorga Ortiz, que son ecuatorianos, que plantean esta idea de Kipung, que es como un poco como la idea de steampunk, ¿no? Como esta época donde las máquinas a vapor, ¿no? Existen y generan las tecnologías. Entonces plantea como que el quipu fuera un instrumento que existe, ¿no? Entonces genera esta idea de Kipung, ¿no?
Y entonces dice, plantea una filosofía y un arte retrofuturista que basa sus preceptos en la ciencia ficción especulativa y la cosmovisión andina, ¿no? Entonces mezcla la estética del steampunk y sus derivados con elementos ancestrales de Abya Yala. Propone al quipu como un ordenador precolombino y el vapor como una fuente de energía y vida. Se basa en la potenciación de nuestras ancestralidades andinas ecuatorianas, el ki, ¿no? Para el manejo de nuevos imaginarios, ficciones y tecnologías, el punk, ¿no? En el continente. Orienta a la descolonización y la acción del pensamiento de un nuevo indio. Conceptos previos, ¿no? La ciberminga, las interfaces académicas populares, el tecnochamanismo, el lo-fi, el ancestrofuturismo, la alquimia andina y nuevos indígenas, entre otras, ¿no? Entonces, dentro de este concepto podemos ver imágenes de la obra de José Luis Jácome, donde plantea como que tiene este mensajero andino que surge desde el vapor, que trae un quipu con el mensaje, ¿no? Al día de hoy. Entonces, una performance, video, instalación, digamos que el trabajo es más bien un conceptual, pero situando, digamos, esta ficción, ay, me pasé, esta ficción hoy día como para incorporar este instrumento, ¿no? Como digamos en esta ficción de este mensajero eh, que surge del vapor, ¿no? Entonces ahí podemos ver las imágenes. Acá, esta obra es una performance sonora visual de la artista colombiana Patricia Cadavid, que trabaja el Electronic Kipu, ¿no? Que es un instrumento, interfaz, la cual está hecho con cuerdas conductivas que ella conecta a su cuerpo y estas cuerdas, ella al tocarlas y hacer nudos, va generando sonido en vivo, es decir, es como una especie de live coding, que a la vez se proyecta, ¿no? El código, digamos, es proyectado, y esta interfaz es un instrumento, ¿no? Que ella misma diseñó. Entonces aquí, según misma Patricia, ella estaba pensando en la idea de Kipu Naira, o Kipu del tiempo del futuro, entendido como caminar hacia adelante, pero mirar hacia el pasado, ¿no? Entonces, también aquí hay que entender esta idea de que para las culturas andinas el pasado estaba adelante, porque el pasado es lo que nosotros podemos ver, y el futuro es lo que está atrás, porque es aquello que no vemos, ¿no? Entonces, Patricia, como que basada en esta idea, es que diseña esta interfaz, ¿no? Por otro lado, también tenemos el trabajo de la artista peruana Paola Torres, que hace un proyecto que es multidisciplinar, en el cual también involucra la historia de los quipus. Ella tiene todo un documental que va a grabar en una zona de Perú donde aún se conservan quipus, y digamos que los guardianes de los quipus los conservan y los cuidan y los usan para fines rituales, pero no están incorporados hoy día como que no se realizan, sino que se mantienen los quipus que han conservado. Y ella va a esta zona a grabar estos ritos, y además de hacer este documental, ella también hace esta performance en vivo, donde ahí va, también hace esta especie de live coding, anudando y utilizando sonido para que este gesto de anudar tenga como, se pueda escuchar. Mm, Existe la tradición de ver el futuro a través de la lectura de los quipus, a manera de oráculos, por medio de una técnica adivinatoria que Frank Salomón denominó quipumancia, ¿no? Es interesante esta idea porque, si bien hoy día, como decía, no podemos aún poder leer la información de un quipu, es interesante que se estén utilizando como un oráculo, ¿no? Y entonces, bueno, Patricia junto a Paola desarrollaron un performance que se llama Kipumancia, ¿no? Que agarra esta idea como para darse el chance de especular a través de este dispositivo,
y poder incorporarlo en el arte contemporáneo como una herramienta que nos permite pensar, incorporar nuestro pasado ancestral imaginando, ¿no? A través de la imaginación. Entonces, bueno, aquí podemos ver imágenes de ambas haciendo un performance en vivo con el instrumento. Según las crónicas de Fernando de Montesino, el Inca Toca Corca Apucalpac instauró un centro de enseñanza astronómico en Cusco, teniendo un sistema letrado que ayudó a generar calendarios precisos para el imperio. No obstante, los mismos incas prohíben el uso de las letras al atribuirle poderes mágicos negativos. Es así que, uy, me cuesta el nombre, que Tupac, en el 60 años antes de la llegada de los españoles, limita la comunicación de la información a imágenes geométricas y a los tipos, ¿no? Este fue un extracto que los cronistas, ¿no? Se puede obtener cierta información de los usos de los quipus hace muchos años atrás, y entonces me pareció curioso que se habla de que sí existió un sistema de escritura, sin embargo se prohibió y solo se permitió este tipo de información geométrica y los quipus, ¿no? Entonces, bueno, de todo esto no podemos saber a ciencia cierta corroborar aún esta información, pero esto, por lo menos esta información todavía, de estos cronistas todavía anda por ahí, ¿no? Y bueno, me pareció curioso dentro de la investigación encontrarme con esto, pero eso también lo quería compartir. También para mencionar el trabajo de Alan Poma, que es el magnífico futurista andino, ¿no? Que habla de cómo todas las ciudades que actualmente todavía persisten, como el Cusco, fueron construidas a partir de la observación astronómica, ¿no? Y cómo la cosmovisión andina se basaba completamente en la visión de los fenómenos astronómicos, en la matemática, en el urbanismo, en todo como un sistema conectado, ¿no? Entonces, Alan Poma habla de esta idea de futurismo andino, porque la construcción de estos grandes templos nos permitían, que eran construidos en posiciones donde estaban ciertas constelaciones y ciertos astros, ¿no? Que permitían predecir fenómenos, ¿no? Esto como que lo toma como referencia para decir que los antiguos andinos podían leer el futuro, ¿no? Y entonces Alan Poman en su libro El Manifiesto Futurista Andino nos hace referencia a estas figuras, a los tocapus, a los quipus, como instrumentos para ver el futuro, ¿no? Y bueno, el futurismo andino contempla la idea de que una región llena de pasados está también llena de posibles futuros. Bueno, ahí pasando como con el capítulo de referencias contemporáneas en relación a los quipus, ahora voy a hablar de la conexión del quipu como instrumento de cómputo ancestral en relación a la computación actual, ¿no? Entonces voy a dar algunas referencias en las cuales dentro de mi investigación nos basamos como para crear esta obra, el quipu, computador electrotextil, computador prehispánico electrotextil, ¿no? Entonces la primera referencia son las mujeres computadoras de Harvard, que fue un grupo de mujeres que fueron contratadas para clasificar datos de estrellas en la Universidad de Harvard, ¿no? Principalmente se contrató este grupo de mujeres porque era posible pagarles menos que a un hombre, ¿no? Sin embargo, también cabe mencionar que este grupo de mujeres trabajó en una época cuando en Harvard no habían computadoras, entonces ellas eran las computadoras, ya que ellas hacían el trabajo de computar, ¿no? Entonces se les llama como human computer
a todas aquellas personas que realizan cálculos y que los hacen, digamos, de manera manual o analógica, digamos, sin usar algún sistema informático. Y además fueron ellas las que crearon el sistema de cómputo actual y que actualmente, perdón, el sistema de clasificación estelar, que actualmente se utiliza en Harvard. Entonces, más allá de ellas de clasificar estrellas, ellas crearon el sistema de clasificación, ¿no? Entonces, esta referencia me pareció súper importante para cuando estuvimos desarrollando la obra, que más adelante voy a hablar de eso, ¿no? Otra referencia importante es el trabajo de Ada Lovelace, que fue la primera persona que diseñó un algoritmo, ¿no? Que escribió código, digamos. También todo esto antes de que existieran los computadores. Luego se creó un computador que estuvo basado en el código que ella diseñó, ¿no? Lo importante de Ada Lovelace es que muchas veces se menciona como la primera mujer que escribió un código. Sin embargo, es la primera persona que escribió un código, porque antes de ella tampoco lo había escrito un hombre, ¿no? Fue la primera persona que escribió código. Entonces fue la primera persona en la que se ideó esta idea de algoritmo. Por otro lado, en relación a los textiles y a la computación, la imagen que estamos viendo ahora es el telar de Jacquard, que es esta máquina que funciona con tipo este rodillo como de, no son tarjetas perforadas, simplemente era como un rodillo con agujeros que venía a ser como el 0 y el 1, pero con tarjetas perforadas, ¿no? Donde había un hueco o no hueco, y por ahí podía pasar, diseñarse el patrón que tenían los textiles, ¿no? Esto fue la inspiración para crear el primer computador, ¿no? Entonces, que fue la máquina analítica, que estuvo basada en el código de Ada Lovelace, ¿no? Entonces, podemos decir que la historia de la computación actual está en estrecho vínculo con la historia textil actual también, ¿no? Entonces, me interesa este estudio de la computación textil porque actualmente nuestros computadores igualmente están en conexión con la historia del desarrollo de la maquinaria textil, ¿no? Por otro lado, otro grupo de mujeres computadoras tenemos a las programadoras de ENIAC, que también las podríamos llamar como máquinas humanas, computadoras o operadoras humanas, y me encanta esta imagen porque podemos ver cómo hay un grupo de mujeres literalmente tejiendo la información, ¿no? Conectando de un lado a otro a través de cuerdas y conectando digamos, información dentro de esta computadora en tiempo real, ¿no? Y esta referencia que creo que es la que más me gusta, que es sobre las Little Old Ladies Memories, que serían como memoria de abuelitas, se traduciría, que fue un grupo de mujeres, mayormente abuelitas, quienes tejieron las memorias ROM para la misión Apolo. Entonces ahí podemos ver cómo estas memorias fueron tejidas en una época donde sí existía, digamos, los chips ya, pero era tan contemporánea esta tecnología que prefirieron basarse en las memorias tejidas, ¿no? que es la imagen que vemos a la izquierda, pero era un trabajo tan preciso que necesitaron contratar a un grupo de abuelitas para que lo hiciera con la precisión que se requería, ¿no? Entonces, a este tipo de memorias, que eran memorias ROM, les llamaron memorias LOL, como Little Old Ladies Memory, ¿no? Como memoria de abuelita. Entonces, bueno, me encanta esta analogía, y además como ver cómo el trabajo textil con hilo de cobre, ¿no? Funcionó, digamos, para un episodio tan grande como fue la misión Apolo. Y creo que esta es la última referencia, que también hay otro grupo de mujeres computadoras que fueron las que hicieron los cálculos matemáticos para
también para la misión Apolo que trabajaron en la NASA durante los años 60, ¿no? Me interesan todas estas referencias porque justamente el Kipu es un computador donde el cuerpo humano participa y es donde, como decíamos, si bien es interfaz, también es código y también es donde tus manos están computando y es el cerebro humano el que procesa la información, ¿no? Entonces es un sistema participativo en donde el humano interactúa con esta interfaz, a la vez es un computador portátil porque se puede trasladar, digamos, de un lugar a otro. Entonces, hay que también dimensionar toda esta complejidad de la cosmovisión andina que tenía como para integrar los sistemas de cómputo en el día a día, ¿no? Y por eso me interesó mucho también mencionar cómo la computación actual también está relacionada con el desarrollo textil y con también cómo estas procesadoras o eso, como mujeres computadoras, o sea, que mayormente fueron human computers, fueron trabajo hecho por mujeres, ¿no? Bueno, y yendo como ya al plano de la obra, como les había explicado anteriormente, yo comencé esta investigación pensando en el sistema binario, el Kipu como un computador que utiliza un sistema de cómputo similar a los sistemas de cómputo que utilizamos actualmente, es decir, basados en sistema binario y también sistema decimal, ¿no? Entonces, empecé esta investigación, la obra en sí se realizó en un laboratorio que se llamó Computación Textil y Zonificación de Espectros, en el cual participaron Melissa Aguilar, Daniela Sofía Main, Ana Ortiz y Ana Cervantes, ¿no? Entonces, dentro de este laboratorio, nosotras estudiamos el sistema de código del Kipu Inca en similitud a los sistemas de codificación actual. También estudiamos la historia de la computación en relación a lo textil y por sobre todo, como éramos muchas mujeres, pues hicimos esta investigación con perspectiva de género y esta es la parte que les acabo de compartir, ¿no? Y como resultado de esta investigación desarrollamos una instalación que es un Kipu. Decidimos hacer un Kipu astronómico y para poder plasmar la información en este Kipu nos basamos en el sistema de clasificación espectral de las computadoras de Harvard. ¿Por qué? Porque las mujeres computadoras asignaron una letra por temperatura que tenían las estrellas, ¿no? O sea, asignaron, digamos, este valor basado en el alfabeto que conocemos. Entonces nosotras lo que hicimos fue utilizar el código ASCII, el cual cada letra está asociada a un número, ¿no? Y así ese número lo podíamos pasar a un nudo, ¿no? Entonces empezamos a hacer ejercicios de codificación utilizando las letras, pasándolas a número y de número a codificación binaria o decimal, ¿no? Y empezamos a crear el algoritmo que teníamos en nuestra obra. Entonces ahí se ven algunas imágenes de cómo fuimos clasificando. Toda la información del código que creamos para esta obra está en un libro que está online, que está en el blog, que está toda la investigación. Lo pueden ver, lo pueden leer, lo pueden descargar. Entonces, bueno, ahí estoy ahora compartiendo algunas imágenes de lo que fue como los apuntes del código que tuvimos que crear. Y por otro lado, se hicieron algunos experimentos con electrónica basados principalmente en detectores de campos electromagnéticos. Entonces, más o menos el asunto funcionaba así. Teníamos cuerdas que estaban hiladas con hilo de cobre y lana de alpaca, en las cuales codificamos información y
todas estas cuerdas iban conectadas a una interfaz que era esta imagen que están viendo ahí, que estaba basada en una constelación, ¿no? Esta sería la interfaz. Entonces, esta interfaz, la imagen de la interfaz es una constelación que era la constelación que nosotros teníamos en el medio cielo durante las sesiones de trabajo. Entonces, el trabajo de codificar fue, bueno, yo hoy, Constanza, codifico la estrella Arturo el día 27 de julio de 2023, ¿no? Entonces, así íbamos codificando las cuerdas, codificando las estrellas principales de la constelación, y luego todas estas cuerdas iban conectadas a un circuito electrónico, ¿no? La instalación final se ve así, son 180 cuerdas, y lo que hicimos fue al incorporar hilo de cobre mezclado con la lana de alpaca, fue hacer que estas cuerdas tuvieran cierta capacitancia, es decir, que funcionaran como una antena. Ahí podemos ver un acercamiento de los nudos y cómo están compuestos los hilos con la mezcla de alpaca y de cobre. Entonces la idea era principalmente que el visitante de la sala donde estuviera esta instalación pudiera recorrer o circundar la obra y mediante su presencia pudiera cambiar la capacitancia de las cuerdas o, digamos, intervenir el campo electromagnético del espacio y hacer que la obra sonara, ¿no? Entonces, todas estas cuerdas están conectadas a este circuito electrónico, que es un amplificador de campos electromagnéticos, y esa sería como la interacción que tendríamos como entre el espectador y la obra. Mi interés principal fue desarrollar un trabajo en el cual pudiéramos pensar que actualmente los quipus existen, que la colonización nunca sucedió, que nuestras tecnologías ancestrales siguen funcionando hoy día, y entonces, ¿cómo serían, no? ¿Cómo serían con los avances tecnológicos actuales? ¿Cómo funcionaría este sistema de cómputo ancestral, no? Entonces, además de especular en cómo sería, mezclando estas tecnologías ancestrales con tecnologías actuales, también pensar en que si bien el código del quipu no ha sido descifrado, entonces, ¿cómo poderle darle una voz propia al quipu, ¿no? ¿Cómo poder hacer que dialogue con el espectador de una manera sensible, de una manera tal vez ilegible como esperamos saber tal vez qué es lo que dice cada nudo, sino como poder simplemente escuchar que la cuerda en sí misma genera un sonido, ¿no? Entonces, más o menos esa fue la intención de exponer este trabajo. La obra tiene como más o menos, cada cuerda tiene como unos entre 4 a 5 metros de largo y se puede desplegar en un espacio, digamos, mientras más grande mejor, así se puede ver como las cuerdas totalmente extendidas. A veces las cuerdas se han exhibido así como colgando por las paredes también. Pero la idea es que pueda generar esta circulación o este tránsito de personas alrededor de la obra y poder generar como este diálogo, ¿no? La obra fue presentada en el Ars Electrónica, en el Festival Ars Electrónica, y tuvo una mención de honor. Me pareció súper interesante que se mencionara esta obra en ese festival, porque mayormente lo que yo veía en las otras salas, en el resto de los espacios, eran obras súper robóticas, no sé, como otras materialidades, pues como más, con tecnologías más actuales. Y era interesante ver como una obra que es casi 80% de lana y con una manufactura muy artesanal, pudiera considerarse, lograr insertarse en la misma jerarquía de obras que están usando tecnología de punta, ¿no? Entonces me pareció como
interesante hacer esa inserción, ¿no? Cambiar esa visión de que se pueda apreciar nuestras tecnologías ancestrales como tecnología y ya, ¿no? No como artesanía ni como arte decorativo. Entonces, bueno, me parece interesante esa mención, ¿no? Y acá podemos ver una imagen de las chicas con las que realizamos la obra, que hicimos como un tipo de ritual de saludo alrededor de ella, después de que viajó el equipo a Europa, porque también cabe mencionar que esta obra se hizo en principio, digamos, sin algún apoyo de alguna beca o algo así, como que lo hicimos como por iniciativa, y se iba a presentar en un festival que se llama Transitio en México, y pasó que una semana antes de la presentación de la obra fue el terremoto del 2017 y entonces la obra no se pudo presentar. Entonces esta obra, digamos que quedó así como medio en búsqueda de poder ser terminada incluso, porque como el terremoto fue antes de la presentación, estábamos como todavía en proceso, y pasó que finalmente las chicas que participaron en la obra no la habían podido ver terminada ellas, ¿no? Presencialmente. Entonces luego la obra empezó como a viajar, a presentarse en otros lados y luego hicimos esta presentación como más o menos un ritual personal que lo instalamos y le pudimos dar como este saludo a la obra, ¿no? Y bueno, ahí hasta allí está como el final de la presentación. Ahí están los links que les había mencionado antes, que el primero es justamente el web que estamos viendo, que se llama proyectoquipu.wordpress.com. El segundo link es el libro, que les decía yo que la obra va acompañada de un libro que tiene todo el código de las cuerdas. Y finalmente está mi web, en la cual también pueden ver, además de este trabajo, otros trabajos también. Y no sé, quería también abrir como para preguntas y bueno, ahí ya que estoy viendo el web, hay otros materiales, videos que también les puedo ir enseñando dónde están para que después si lo navegan puedan como llegar directamente a los links. Pero por ahora abramos a preguntas. Hola Constanza, muchísimas gracias por tu presentación y creo que en el chat justo hay una pregunta de Melissa que dice, la posición de los nudos en las cuerdas se puede comparar a las coordenadas X, Y y Z para las unidades o píxeles en una imagen digital de hoy en día. Interesante. Digamos que todo eso se puede especular y eso es lo lindo que tiene el poder pensar estas tecnologías desde nuestro territorio y relacionarlas con las tecnologías que ya estamos utilizando actualmente. A mí no te podría yo responder eso si sí o no, pero me parece que a través de esta pregunta que tú estás generando, las podrías, o sea, se puede iniciar una investigación artística en sí mismo, ¿no? Que fue más o menos como yo lo hice, que fue, digamos, tomar la idea de cómo el código binario actual se asemeja al código de los nudos, ¿no? Entonces, ¿por qué no plantearlo así, ¿no? Esto es esto y generar tal vez una interfaz código que esté relacionada a algún tipo de interfaz computacional que use píxeles también, ¿no? Como que me encanta ese tipo de propuestas porque expanden la mente y nos permite integrar cuidadosamente este elemento hoy día para que se valorice y se legitime como sin jerarquizar que el uso de un computador, digamos, actual como lo conocemos, es más válido que utilizar lana, cuerdas, ¿no? Hay un video que les quería mostrar, que después si quieren lo vemos, que igual está por internet, tal vez les paso el link, que habla todo de la estructura del quipu.
donde se puede ver, donde explica la posición de los nudos y el sistema decimal cómo está. Si quieren, al final lo puedo poner, o les puedo enseñar dónde está si no nos da el tiempo. Bueno, sí sería súper interesante verlo. Lisette, ¿tienes la mano levantada? ¿Quieres abrir tu micrófono para hablar? Gracias. Hola Constanza, muchas gracias por el espacio. Em, bueno, yo soy de Colombia y recientemente pues como que he tenido algunas apreciaciones o acercamientos a tu trabajo que admiro mucho. Y bueno, pues yo también estoy como interesada en incursionar en investigaciones textiles y quisiera preguntarte eh, digamos que más allá, digamos, un poco como de lo visual que tiende a ser lo textil, ¿cómo piensas que podrían ser o abrirse, digamos, como tecnologías desde el sonido en lo textil? Sí, como que más allá del tacto y la visión, em, ¿cómo, cómo has trabajado la exploración sonora o cómo consideras que podría abrirse también hay un camino también tecnológico desde lo sonoro textil? Ujú. Sí, por ejemplo, en este caso, lo sonoro lo trabajamos, como les expliqué anteriormente, integrando hilo de cobre con la lana de alpaca, ¿no? Que en este caso era anudando, como explicamos, torciendo, hilando, eh, mezclando las fibras. Eh, Hay otro tipo de trabajos, hay una artista boliviana que se llama Aruma, Electric Aruma, la pueden encontrar en Instagram. Bueno, ella, por ejemplo, directamente hace telares donde mezcla también, digamos, como los hilos conductivos o fibra óptica con el telar, usa la técnica del telar tradicional y hace estas mezclas, ¿no? Hay bastantes artistas que están integrando sonido en el trabajo textil. Como tú dices, una manera puede ser lo táctil o en este caso de la obra del quipu es el electromagnetismo que genera las cuerdas al alrededor, ¿no? Que es un efecto como, no sé si conocen ese instrumento, el teremín, que es un instrumento que se toca sin tocarlo, ¿no? Porque es una antena, entonces tú al acercarte a esta antena puedes cambiar el campo electromagnético que hay alrededor y, y si claro, esa antena o ese hilo, lo que sea, material conductivo, está conectado a un amplificador de campos electromagnéticos, tú puedes escuchar, ¿no? Esa variación, que mayormente es ruido, pero si haces un trabajo de sonificación, que es decir, tomar ese dato, incorporarlo a un software, puedes sonificar, es decir, ese dato lo puedes transformar, asignarle un timbre, un instrumento musical y hacer que suene como tú quieras, ¿no? Entonces, creo que hay muchas maneras de poder pensar el textil como un sonido. Sin embargo, también creo que todo este sistema como de codificación, que sistemas ya sean geométricos, logográficos o los mismos nudos, en sí mismos son como una partitura. Y eso es súper interesante porque me ha tocado dar talleres sobre los quipus, donde a las personas se les da la tarea de hacer su quipu, ¿no? Y muchas veces me han aparecido músicos que generan partituras a través de los quipus. Entonces, en sí mismo me parece interesante que hay una cosa que se puede decir que es la música, que el quipu suene, ¿no? O que los textiles en general suenen, pero también pensar el sonido como algo táctil, como, no sé, como pienso como el sistema braille, ¿no? O sea, tal vez una persona ciega que tiene este sistema de tocar, tal vez al leer las palabras también le hace una similitud con el sonido de la palabra, ¿no? Entonces, ¿cómo, o sea, la reflexión del qué es el sonido, más allá de lo que escuchamos? Creo que los textiles nos permiten también expandir esa pregunta, ¿no? Que es el sonido en sí mismo. Uh -huh.
También les puedo, si quieren, si queda un rato, o tal vez ahora, les muestro algunas imágenes de talleres y cosas, porque está todo en el web. Miren, voy a ir, si se sigue compartiendo pantalla, creo. Cuando vamos al blog, tenemos workshops y tenemos, por ejemplo, aquí puse de imagen principal un circuito que hicieron tipo Kipu uniendo resistencias, ¿no? Bueno, en principio están los textos, pero quería ir más abajo a este taller que se hizo en la UNAM. Y voy a ir más abajo. Aquí está el Kipu este que hizo este compañero, donde utilizó resistencias, digamos, este componente electrónico en una protoboard. Entonces directamente al tocar las resistencias que están conectadas a un circuito, hizo como, ejemplificó los nudos como si fueran resistencias, ¿no? Y ahí hizo un video donde toca el instrumento. A ver, no sé si se va a escuchar, pero... Creo que no se escucha, pero funciona que dejes la liga en el chat para que lo revean Ah, luego. ya. Vale, voy a poner la liga en el chat, entonces ahí pueden ver, por ejemplo, acá hubo una persona que sí hizo una, ¿cómo se llama esto? Partitura. Partitura a partir de un kipu, ¿no? Entonces fue clasificando las cuerdas según tiempo, según acordes, según compases y generó, transformó una partitura en un kipu, ¿no? Entonces, bueno, ahí se pueden ver algunos ejemplos. Y por acá también está el link del video que les quería mostrar, que está aquí. Pero si quieren terminamos con las preguntas y después lo activamos ese video. Uh-huh. Bueno, Gracias, Constanza. Uh-huh. hay otra pregunta de Jorge Martínez. Hola, como bailarina, ¿has generado una propuesta con el equipo y los movimientos de una coreografía? Me pregunta si yo lo he generado o está contando que lo generó. No le entendí Sí, te la... pregunta, ajá, si es que has generado una propuesta con el equipo y alguna coreografía como bailarina. Uh-huh. Actualmente no, pero como les había contado, como que la obra da para recorrerla alrededor. Entonces, me interesa esta instancia como de escucha profunda, donde se puede generar un tipo de danza circular, como que es como una especie de mantra, ¿no? Donde te vas por alrededor de este ruido blanco y vas circulando y escuchando desde diferentes perspectivas el sonido y entrando como en este trance sonoro. Lo que sí hemos hecho con Melissa Aguilar, una de las participantes realizadoras de la obra, que fue la diseñadora del libro también, fue una activación de esta obra, porque como les decía, se puede ejecutar por la propia audiencia que circula el espacio, pero también se puede activar por un intérprete. Entonces, aquí en el Instituto ZKM hicimos como una lectura oracular del Kipu, entonces como que leímos las cuerdas en relación a la cartografía que había en el cielo ese día y conectamos esto a los amplificadores de sonido como a ciertos ecualizadores, entonces podíamos ir ejecutando la obra y afinando parámetros de sonido como para poder amplificar más ciertas frecuencias que otras y ejecutar la obra en sí como un instrumento. Hasta ahí, como que eso ha sido digamos, la integración de la obra como dispositivo. Sin embargo, creo que la obra está abierta como antena para poder integrarse o a generar colaboraciones con otro tipo de medios. Ahí Sol Berners dice, súper interesante toda la investigación
gran desarrollo. Gracias, Constanza, por compartir tu trabajo y las perspectivas que fuiste hilando en todo el proceso. Muy enriquecedor. Gracias. Víctor Contreras dice, es súper interesante el mapeo cómo pasa de códigos a la materialidad generando resultados sensibles. En base a esto, mi pregunta es, ¿cómo podría funcionar estas obras pensadas en los no videntes? O si se ha pensado en lo inclusivo, ¿de qué manera desde lo sonoro u otra materialidad podría hacerse? Ujú. Sí, cabe para muchas preguntas sobre cómo presentar todo esto, ya que yo siempre expongo la obra como parte de una investigación artística, ¿no? O sea, a veces preguntan por la pieza, por la instalación, y claro, yo creo que la parte estética sí es parte de la investigación también, porque hubo decisiones que tomar en cuanto a medidas, a colores de la lana, a materialidades, diseño, pero eso en cuanto a la pieza en sí, ¿no? Sin embargo, la pieza es parte de una investigación artística y esta investigación involucra un libro, involucra este web que estoy mostrando, involucra estas charlas, talleres prácticos, visitas al museo donde están los quipus, porque como les contaba, bueno, ahora yo me moví a Berlín porque justamente es aquí, en el Museo Etnológico de Berlín, donde está la colección más grande de los quipus en el mundo. Entonces, claro, es loco que en nuestros propios territorios nosotros no podamos tener tanto acceso a visitar estas tecnologías, a poder, digamos, ver los quipus originales, porque la colección más grande está acá, está fuera de su territorio, ¿no? Entonces, hemos organizado con el Museo Etnológico visitas al archivo de los quipus, donde hay más de 200 piezas. De hecho, creo que en toda Latinoamérica hay como 36, ¿no? Y acá hay más de 200. Entonces, bueno, respondiendo a la pregunta, sí, las cuerdas sí se pueden tocar, digamos, y es interesante porque, claro, justamente el trabajo es súper manual y yo siempre hago el rescate de la palabra digital en cuanto a su origen, ¿no? Porque tiene que ver con los dedos, ¿no? Con el trabajo de digitar. Entonces, el sistema de cómputo del Kipu es un sistema de cómputo basado en la ejecución manual, ¿no? Por eso es súper interesante que se pueda tocar las cuerdas. Sucede que a formato de instalación no se puede dejar tan abierto a todo mundo porque es una obra súper delicada, ¿no? La cual, por ejemplo, ahora está en una exhibición que dura todo el año y la visitan mucha gente al día, entonces no se puede dejar tan abierta a tocar, a no ser que sea una actividad guiada, ¿no? Entonces digamos que sí se puede hacer, sin embargo, teniendo esos cuidados, porque si no la obra no duraría nada, ¿no? La pieza en sí. Es una pieza hecha súper delicadamente, todas las cuerdas están hiladas a mano, anudadas a mano, entonces digamos que puede llegar a tener una vida útil, ¿no? En cuanto a dice, la otra dice, se ha pensado incluso de qué manera desde lo sonoro u otra materialidad podría hacerse. Bueno, mayormente nosotros tomamos esas decisiones basándonos en los materiales del equipo original, ¿no? Que es lana de alpaca o hilo de cobre. Sin embargo, claramente yo he visto interpretaciones de otros quipus hechos con otras materialidades y me parece súper interesante como poder explorar. Por ejemplo, el quipu de la Patricia Cadavid son cuerdas que hizo con un material elástico conductivo. Uh-huh. Entonces, claro, ya lo llevó como mucho más allá, pero ella está usando el concepto de anudar más que la materialidad de la cuerda, ¿no? Entonces, esas son las experiencias que yo por lo menos he visto de cerca y me encantaría ver muchísimas más interpretaciones porque siento que es necesario que los artistas contemporáneos sudamericanos nos reapropiemos de nuestra propia historia y la veamos reflejada contemporáneamente y que saquemos nuestro arte de artesanía o de antropología, así como que el artista sudamericano vaya, que se vaya a antropología. Y es como, ¿por qué no podemos hacer arte, no? Solamente arte contemporáneo. Eso, bueno, también yo dejo como abierto ahí la motivación.
Gracias, Constanza. Ujú. Dice Daniela Santander. Maravilloso. Tal vez puedas compartirnos algunas de tus referencias, lecturas o cualquier material que se nos acerque un poco más a tus estudios. Sí, yo mayormente todos los trabajos de investigaciones que hago son open source, lo que quiere decir que es como que de código abierto, ¿no? Como les estaba mostrando el web anterior, les decía que aquí en este blog, donde estoy compartiendo pantalla, que se llama proyectoquipu.wordpress.com, se pueden ver, por ejemplo, los workshops que se han dado. Lo tengo que actualizar un poco más, pero está casi todo ahí. Por ejemplo, en conferencias tenemos los textos que se han publicado sobre la obra. En exhibiciones hay imágenes de las diferentes muestras que se han hecho de la obra en diferentes lugares. Por ejemplo, ahí en una salita más pequeña donde las cuerdas como que casi que llegaban al techo. Esta es una sala mucho más grande donde ya se pueden desplegar completamente, ¿no? Hay otras muestras que, como les decía aquí, donde las cuerdas cuelgan como un poco de la pared porque tampoco daba mucho el ancho de la sala. Entonces, bueno, aquí pueden ir viendo diferentes exhibiciones que se han hecho. Y si seguimos así como hacia el lado, hacia la derecha, tenemos toda la investigación, los fundamentos, la descripción técnica, las inspiraciones de la obra, la investigación acerca de las cuerdas, la relación del código y los telares y los computadores, el cuerpo humano como un sistema de cómputo también, o esto los human computers, el sistema de clasificación espectral de las estrellas que diseñaron las computadoras de Harvard, sobre el sonido y los astros, máquinas, memorias y cuerdas, el libro, los procesos de obra, y hasta ahí. Todo eso está publicado, entonces les invito también a ir revisando como los links y encontrando ahí información, y si no, igual ahí en el web en contacto me escriben y yo igual siempre respondo ahí los mails y todo. Justo Melissa nos dejó las ligas. No sé si tengan más preguntas, si quieres enseñar el video. Eh, A ver, miren, veamos ay, justo ahora me salí del... Vamos a encontrar el link. Ah, pero es que si no se escucha el audio, creo que... si no se escucha el audio que pongo online, se va a perder el video. No, no era aquí. si quieres lo Eh, busco y lo comparto desde acá. es que fue súper interesante que durante la pandemia en el museo, en el Mali, Museo de Lima, hicieron una expo virtual de los quipus. Entonces aquí está el link, los voy a pegar, los voy a ir traspasando al chat para que no se pierda, pero igual están en el web. Entonces les invito a ver esta muestra virtual porque es la muestra más grande virtual que la pueden recorrer así como en 3D. Está el link al manifiesto futurista andino que mostré, donde lo pueden descargar. Hay una entrevista mía, hay sobre los artistas que mencioné. Eh, Está el video de la estructura, aquí está. Creo que aquí está la versión en español, de hecho, la que voy a pegar. Es súper bueno ese video porque explica súper bien lo que preguntaba la compañera de que si con el sistema decimal del Kipu se podían hacer como píxeles. Ahí explica muy bien dónde está como como es la estructura general del Kipu original, digamos, el Kipu. ¿Y qué más? Bueno, eso, les invito como a revisar el web. Aquí como que hay bastante material y como les digo, sobre todo no tan solo material que yo he generado, sino material que ha sido como
eh, artistas que han sido inspiración para mí también, o que han ido produciendo investigación, digamos, paralelamente, y que nos hemos estado como compartiendo materiales. Como que para mí es súper importante decir que estas investigaciones que se hacen como fuera de la academia, en mi caso, es súper lindo colaborar y conocer que hay otros artistas que estén trabajando, que te compartan material, y que podamos estar en un diálogo, digamos, nutritivo, ¿no? Y conociendo qué hace cada cual, eso, ¿no? Sin desconocer eh, que no partimos de la nada con las investigaciones, y que si bien actualmente hoy día, el 2023, hay mucho más material online de lo que había cuando hace 10 años atrás, cuando empecé más o menos esta investigación, aún así es súper importante como estar como en un contacto humano para también cuidar este conocimiento. Porque, por ejemplo, algo súper, no curioso, pero bueno, no sé cómo mencionar, lo que pasó fue que Gary Burton, justamente la persona que escribió este libro de signos del tipo Inca y código binario, trabajaba en Harvard y había montado este del Kipu Database, que era como el archivo de los quipus digital más grande que existía. Y resulta que durante la pandemia, justamente paralelo a esta exhibición que se hizo en el Mali, del cual Gary Burton era invitado y todo, una de las alumnas de Gary Burton lo denuncia por acoso sexual. Entonces, ¿qué pasó? Que lo sacaron de Harvard y botaron el Kipu Database, ¿no? Entonces, el único archivo que había ya no está. Y justamente el único archivo que había, que estaba generado por Harvard, porque nosotros en nuestros territorios no podemos investigar nuestras tecnologías. Entonces, ¿qué pasa? Que se repite la historia, ¿no? Que finalmente el que tiene más poder es el que tiene acceso a contarnos nuestra propia historia, pero además estas malas prácticas del patriarcado, que es basada en una cultura de la violación, genera que nuestro conocimiento además se vea como o sea, esté en manos de gente que no cuida, pues. Entonces, por eso me parece súper importante generar nuevas redes de vínculos, de cuidados y de acceso a nuestras investigaciones. Y por sobre todo yo que me baso como en el tecnofeminismo como para generar este tipo de investigaciones, pues claro, me da rabia que pasen esas cosas, porque justamente si confiamos en la academia, confiamos en el patriarcado finalmente, y pasan estas cosas, ¿no? Entonces, nada. Bueno, eso, como que la investigación es open source, que está ahí, que también me pueden escribir si tienen dudas o si quieren compartir información, porque yo además de la obra, el tipo, como estudio dentro de los féretros textiles, tengo otro tipo de trabajos que también, si en algún momento quieren preguntar, también les puedo compartir. Uh-huh. Bueno, no sé si alguien más tenga alguna duda. Si no, damos por terminada la sesión y muchísimas gracias, Constanza, por tu tiempo, por compartir tu proyecto. Siempre es un honor y un placer escucharte, muy enriquecedor. Creo que lo que hablas de las prácticas, sobre todo del compartir, de lo que se está haciendo, creo que también es súper importante, la colaboración, el open source y poner como en mesa, ¿no? Como todos estamos haciendo esto y nos estamos compartiendo, y es como que esa horizontalidad creo que es muy importante también en tu trabajo. Y bueno, muchísimas gracias a todos por su tiempo, por estar aquí, por conectarse, por sus preguntas. Y bueno, damos por cerrada la sesión y nos vemos en la siguiente.